sea escribir cuentos, historias, algunas con finales felices, otras con finales infelices y unas que de repente quedan con finales en el aire. Y ahora hace un poco tiempo me secuestraron unos poemas y me dijeron, oye, ¿por qué no nos da igual a nosotros? La verdad es que yo andaba arrancando los poemas porque son muy disciplinados. De hecho llegué atrasado hoy día, pueden dar cuenta. Y tenía miedo de eso de los endecasílabos, de que hay que hacer la primera con la tercera rimar y todas esas cosas. Al final seguí a Carver, que me encanta, y que no te respetaba ninguna norma en especial, y creo que por ahí a algunos les ha gustado, así que de todas maneras les voy a leer algunos ahora. En noviembre, la fiebre de plena navideña se adueña de los supermercados, y yo tratando de leer un libro de Miller que me prometí terminar, aunque sus finales no tienen nada que ver con los principios. Llego al campo escapando de los ajetreos. Me encuentro con mi hermano, quien quiere escribir parte de su vida, también tratando de saltar una cuenta con los genes que yo hace tiempo he arreglado. Pero al final de cuentas soy feliz, porque una botella de buen vino grueso inunda la estela de hechos consumados y los inunda de nuevo dejándolos en cero. Lo que cuenta al final de cuentas es no ir a ninguna parte, sino dejar que el líquido amniótico transformado en vino nos vuelva a unir en el útero universal. Muchas gracias. Fijo los ojos en las estrellas cada noche, me confieso con el ángel de mis sueños, mientras otros escrutan el pronóstico del tiempo, aunque la pena revolotea en el alma de todos, incluso de quienes ven el arco iris después de la lluvia de la felicidad. Por ambas o por mangas, me iré pronto de la ciudad a recorrer el velo de mi pasaporte. Trasnocharé en aeropuertos trasnochados, cogeré aviones que cruzan los hitos horarios para dar la vuelta al mundo y estar de vuelta, sin nadie que me espere, para seguir confesándome con el ángel de mis sueños, fijos los ojos en las estrellas. Gracias. Esto ocurrió hace poco en Valparaíso, cuando me iba en la mañana a cumplir mi labor, porque de poeta de escritor no se vive. Intercambio una mirada con el chofer de la micro que lleva a cuentas a media oficina por la avenida España rumbo al cadalso de nuestros tiempos. Los computadores absorberán la mística que estuvo a punto de florecer hace años cuando escuchaban a Janis Joplin. Una minuta con rumbo al trono terminará por deshacer mis vacaciones. Hay una cómplice vergüenza por darnos cuenta de la ignominia que tiene cara de guillotina. Mientras, la sombra de una gaviota pasa por encima de mi nariz, volando al norte. Como quisiera yo también, como quisiera. ¿No estoy aburriendo? No. Muy joven, en ese tiempo, las noches se me hacían días. Y todo lo que significa el horario no iba ni por las tapas conmigo. Algunas veces tarde y otras muy tarde. Los rostros que variaban desde los caucásicos hasta los mongólicos tampoco me llegaban al alma. La verdad es que pensaba en cualquier cosa. Y la confusión era el pan de cada día. La vida era para mí como una película con subtítulos en hebreo. Gracias. Este tiene un título, se llama Llaves Goteando. Olvídate de las canciones tristes como una vieja caja de zapatos con postales con las puntas dobladas y lápices gastados. De todo eso, como las tardes de los domingos, también de las micros de los lunes en la mañana y los caminos cerrados por trabajos, de los jardines traseros de las facultades, de los lavaplatos con llaves goteando y de las viejas con perros carbones sin bolsas. Y si no puedes, trata, al menos trata. Gracias. Orgía. El escritor caminó por la Alameda. Entonces la paciencia voló hasta un árbol y se estacionó pacientemente mirándolo. La calma vino luego y desde la cornisa dominó el espectáculo, preparándose para lo peor o para lo mejor. El discreto encanto de la experiencia tomó palco entonces y argumentó con su tan sola presencia al trío, hasta que la locura, la adrenalina y la euforia, en una rápida aparición, le sacaron la lengua yéndose de farra con el escritor más desconocido del país, pero más feliz del mundo. Ocurre, se llama este. Una vez, las raíces de un quillay jabonoso como brillante se zambulleron en el aire alrededor de su tronco tan noble como derecho. Mi vista, de hecho,
persiguió su origen, que caprichosamente había doblado hacia arriba. A más de 1000 kilómetros de allí, un roble más seductor que nadie vivía la misma experiencia a pasos de un río y en plena selva de la Araucanía. Esto ocurre raramente, pero ocurre. Muchas gracias. Rincón del mundo, se llama. El cielo, anunciado los chubascos, lo hice hoy día en la tarde. Hoy día había anunciado chubascos. El cielo, anunciado los chubascos, se cerró como una puerta. Sin embargo, un figón rayo de luz casi tétrico se aventuró entre las nubes para indicarme que yo estaba vivo como una ola. El gris de los cerros, hasta el amarillo de los árboles amenazados por el verano, y con los días contados de las hojas, me amenazó con su depresión galopante. Pero, por otro lado, los colores de las casas encaramadas le pusieron vida a lo que parece un funeral terráqueo. ¿Qué puedo hacer, sin embargo, en el reino de los rayos tangenciales de sol, si los grises tonos de la población inundan el territorio? Pero peor si estuviera muerto, pienso, y no estuviera tomando este rico café con leche antes de leer mis poemas en Reñán. Me dice que siga, por el mismo sueldo. De 1000 amores. Fue muy especial esta tarde. Dormí una siesta a sobresaltos y mi cuerpo no se resistió a la vida que latía en el exterior de nuestra casa, tan sólida como una caja de plomo para radiaciones. Desde nuestra calle se observa el mar y una vez afuera lo vi radiante. Luego caminé hacia abajo y el azul intenso del océano me sustrajo la vista de los otros mundos como el sueño que no llegó nunca. Miré hasta donde mi vista alcanzaba, a los árboles con sus ramas meciéndose como un Mercedes y a los jardines tan espectacularmente coloriches como un circo. Caminé luego por un sendero paralelo a la costanera donde crecen amarillos dedales de oro, tal como los de la orilla de los rieles de los ferrocarriles jubilados. Miré de todas maneras profundamente al mar y me pareció ver la joroba de un delfín en pleno cortejo un buque mastodonte repleto de autos chinos que piteaban como condenado empujado por un enano remolcador, y los pensamientos fueron mutando hasta que tuve que poner todo el empeño para mantenerme en cuerpo y alma tan genuino como al principio de la caminata. Esperaba en realidad que los recuerdos se espantaran para olvidarse de mí y nunca pude, hasta que tomé el camino de regreso mientras unas gaviotas, tal como una escuadrilla de aviones acrobáticos, volaban hacia el norte, lo que hubiera querido hacer de 1000 amores. De 1000 amores sin volver la vista atrás. Gracias. Quisiera tomar un vasito de agua, pero parece que no pasa nada. Epicentro se llama este. En los parasoles hay ya algunas armaduras hasta de protección contra el VIH, mientras la madrugada me trae sonido de lo que fue. Los rostros de los androides de los vehículos todoterrenos cansados de fingir semejantes a Armstrong durante el paseo lunar y tan pálidos como una pintura de Monet ignoran los semáforos. Es la tolerancia cero bajo el influjo de las reglas energéticas de los tiempos que corren. Solo ahora descubro la razón en los aledaños de las causas de las depresiones, mientras la pantalla gigante del casino escribe el 2012 de George Orwell. Un ron con una etiqueta de Chávez se le mete en el cerebro estúpido, tras una estúpida sensación profesional semejante a la lucha libre, a un joven de la U, con reacción crónica y decadente, como las visitas originarias de los marinos a los puertos decadentes. En plena noche, en la noche de los tiempos, las anacrónicas tardes que incitan al sueño le ponen el marco a un ramo de flores al que le llora una frase de Gandhi, y una farmacia económica se inaugura frente a un café con licencia internacional y sabores exóticos. Todavía en la clandestinidad, un abusador les echa una perorata a los borrachos de la manzana 666 y se envuelve con aséptico vidrio eléctrico en su auto con calcomanía de una familia feliz, tan feliz y larga como la mesa del T-Club. ¡Larga, larga! Un extraño encanto emana desde las profundas calles de mi ciudad y sonidos automáticos abren puertas automáticas, pareciendo hombres del medioevo abriéndose camino con motosierras en el bosque de la incomunicación, y que en la tarde antes de salir se drogan con las historias de cowboy. Los delirios tremen se doblegan ante el invasor psicoanálisis, y la puerta de mi alma continúa abierta con un libro de Freud de taco. Es un aire imbécil, tan imbécil como la Inquisición, mientras un enjambre sísmico hace repetir lo mismo al locutor que lleva 50 años en la madrugada avisando: grado 4 a 5 en la escala Richter, epicentro en el mar frente a Papúa. Gracias. Y
Termino con un cuento porque eso realmente es lo que me trajo para ser mi amigo de muchos aquí y enemigo de algunos también. Sí, pero ¿sabe qué? Es con gas. Y no quiere. No. Espérese, gracias. Pero termino con un cuento pequeñito. Sabía a ciencia cierta que mi hermano podría arreglarnos el problema de la electricidad en el campo. Realmente era un eximio en eso, como en lo que se propusiera. Así que decidimos junto a mi mujer dejar lo que hiciera con un incentivo, por supuesto. Desde que mi madre lo tuvo, al menor de mis hermanos, que este se mostró inquieto, creativo, pero sobre todo autodidacta. Fue así como empezó a arreglarnos a todos, desde el auto a una plancha. En fin, y por supuesto, los malos pagadores también nacieron, porque amén que nunca fuimos un dechado de sueldos altos, la parentela pura que un integrante de la familia debe ser más contemplativo a la hora de cobrar, incluso debe fiarles. Eso me da lata decirlo, porque constituye una frescura, según a los que les he contado esta anécdota, que me encaran, por ejemplo, no ser más mano abierta con el más inteligente sin duda de los Osorios, pero más sencillo socialmente, tanto que nunca se ha casado y su familia la constituye ahora una mujer mucho mayor que él y una hija de capital emocional que son sus ojos. Fue así como con un alicate, 200 metros del cable más económico, pero conductor de electricidad como él solo, y puro ñeque, se trepó al poste del alumbrado más cercano a la propiedad, y con 10.000 eucaliptos como testigo, realizó la operación conexión al tendido eléctrico más artesanal, suicida y pintoresca del mundo que vivimos, ya que se agarraba del poste con sus propias piernas, que mamá, medias con papá, le dieron para arreglárselas en este mundo que es pura competencia. Al final, luego de media hora de tenerlos, con el credo en la boca, con celular en la mano por si una patadita de la corriente lo tumbaba, y con una hielera con alta cerveza cristal como témpano, que son su debilidad, lo esperamos abajo para felicitarlo y preguntarle si ya podíamos usar el interruptor y dar el vamos a lo que tanto anhelábamos, nuestra propia corriente eléctrica. Es un 7, Simón, dijo el vecino que nos visitó esa noche para percatar y alegrarse de que ya no le solicitaríamos más un arranque, que son también en el campo un arma de doble filo por lo peligroso y porque nunca es lo mismo compartir algo que usarlo en propio beneficio. Simón había quedado cesante a comienzos del invierno por un reajuste de personal en la empresa recicladora de asbesto, que es la más peligrosa de las pegas que he visto, ya que el polvillo ese, si lo respiras, no para hasta llevarte a la tumba. Y ahí estaba armando y desarmando inventos cuando le ofrecí venir a nuestro terrenito a realizar la pega. Su mujer, amén de la falta de un trabajo estable ahora, necesitaba un tratamiento médico, y juntos ya habían recorrido todas las casas de empeño, dejando hasta los relojes en garantía, aunque por una bagatela dado lo desechable. Habían vendido una camioneta todoterreno que aunque vieja se la arreglaba para subir hasta los árboles, y otras minucias que continúan su patrimonio. Bueno, de alguna manera la mala fortuna es compañera de la brillantez de otros que no se saben administrar, me dijo el vecino de 20 años ya en el campo, cuando Simón fue al baño, una vez más dada la diurética cerveza, como una especie de pésame por lo que de testigo del Vía Crucis de mi hermano me tocaba. Por eso me dijo el vecino esto. En ese mismo instante, y a pasos del tic-tac de la Navidad, que se nos venía encima a pasos agigantados, se acabó intempestivamente la luz que tanto habíamos festejado, y quedamos en la más profunda penumbra en nuestra parcela de la cordillera de la costa. Y con un mugido de una de las vacas de don Ramiro, el vecino de los pies, y un gritito del zorro que habita nuestra quebrada como entorno auditivo, por lo que salimos a la intemperie para alumbrarnos con la luz de la luna de finales de diciembre, justo cuando un rayo, o no sé cómo llamarlo, atravesó el espacio de oriente a poniente con la velocidad de más o menos esos aviones a chorros que mirábamos pasar en nuestra infancia en las tardes sesenteras del cielo de Santiago. Nos habíamos olvidado de Simón, que había ido al baño, que queda a unos 30 metros de la casa, como se acostumbra en el campo a instalar los mingitorios y afines. Y ni siquiera apareció en el momento ocupado de nuestros menesteres, cuando ahora un gran reflejo inundó de luz a toda la comarca, como diría un antiguay, y como que nos llenó a todos, incluida mi mujer, de una especie de adrenalina, euforia diría, y mucho amor, que se sentía dentro de nosotros y en el aire, durante varios minutos, que fue lo que duró el corte de luz eléctrica, que volvió cuando más de alguien debe haber pensado en una mala instalación de parte de mi hermano. Pero no, parecía ahora que las ampolletas, al reencenderse, iluminaban con más fuerza, y todo era muy brillante. Y nos quedó dando vueltas lo del rayo y de la gran luminosidad que se apoderó del cielo, cuando Simón volvía hablando por celular, y decía: sí, Ligia, te escuché, y sé que estás contenta porque bajaste los resultados de los exámenes por internet. ¿Viste que tenías que tener fe? Chiquillos, yuju, la Ligia no tiene cáncer. Abramos otra botella. Yuju.
tuvo y se perdió en la casa de madera iluminada con su instalación artesanal, que debe haber andado por los 220 volts de carga de electricidad. Muchas gracias.